Hay genios de la ilustración cuya influencia trasciende el tiempo, los mundos, los personajes, todo lo que crean nos transporta a una realidad alternativa cuya estética nos embeleza. Ese es el caso de Edward Gorey, la macabra mente maestra que exploraremos con todo y sus entintados crímenes. Parricidios, suicidios, transgresiones de pasión, muertos por enfermedad, asesinos seriales, sacrificios rituales y la bruja sustraída por el demonio. Vaya personajes de Don Gory. Vamos a ver todas estas cosas. Y también a estos fascinantes temas añado algunos detalles bastante peculiares de la identidad de este personaje. Así que no me queda sino darles las buenas noches y darles la bienvenida a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia por twitch.tv diagonal Horror Sapiens 1 todos los martes, supuestamente a las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México, pero todo pasa por aquí. El programa es grabado en vivo y tal cual está, se sube a nuestro canal de YouTube para que aquellos que no alcanzaron a vernos puedan ver el programa en el tiempo que mejor les convenga. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, pues te recomiendo suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te enteres de todos los programas que estamos dando. Si quieres comentarlos algo, pues ya sabes, tenemos Facebook, Twitter y YouTube para que te comuniques. Y por supuesto también está el chat de Twitch, donde le damos la bienvenida a los sospechosos comunes 01 Ella, Cobalt, Shipeki y todos los demás que andan por ahí. Pues entremos en materia y conozcamos a Don Gory. Edward St. Gory nació el 22 de febrero de 1925 en la ciudad de Chicago. Fue hijo único, que es algo poco común, ya que en esa época se acostumbraban las familias numerosas. Se sabe que su padre, entre muchas profesiones que fue teniendo, tuvo una reportada bastante interesante por la policía de Chicago. Es decir, que la policía de Chicago le pedía que hiciera algo de investigación. Entonces esta reporteada, o sea, era periodista, pero no era periodista en nota roja, tenía que ayudar a seguir una serie de casos y pues ya se imaginarán la cantidad de periódicos de nota roja que llegaban a aquella casa, los títulos así tremendos, algunas descripciones, no había muchas fotografías en los diarios de aquella época, pero la imaginación hacía mucho y Edward Gorey leía noche y día. Así que no sería de extrañar que el niño curioso, con el morbo de a ver de qué se trata este asesinato o esta noticia, pues hubieran dado ahí indagando en los papeles del papá o escuchando conversaciones atrás de la puerta, ¿no? Cuando se supone que el niño se va a dormir, el niño le crece la oreja para enterarse de todas las demás cosas que están sucediendo. Los chismes de las vecinas, en fin, todas estas cosas van a estar impactando al niño Edward Gorey. Y lo que les decía es un momento de que para él la lectura va a ser fundamental, o sea, él es insaciable. A los 6-7 años ya estaba leyendo la Ilíada y la Odisea, porque pues ya se había acabado todos los libros infantiles y la verdad no le interesaban tanto. Él buscaba la historia, buscaba lo intenso, buscaba las cosas que realmente lo sacudían por dentro y lo que cayera en sus manos. De hecho, en casa de sus abuelos él tenía mucho de dónde escoger. Y también, aparte de todos los libros que le permitían los abuelos, de todas las cosas que le dejaban que experimentara, le contaban también de su abuela, bueno, bisabuela más bien, materna, Helen St. John Garvey. Esta mujer en el siglo XIX se dedicaba a ilustrar las típicas tarjetas de felicitación de las navidades y los cumpleaños y todas estas cosas. Las hacía la bisabuela de Gorey.
Entonces, el estar todo el rato viendo las tintas, el trabajo enmarcado de la bisabuela y todo lo que tenía acceso, obviamente le va a llenar mucho intelectualmente. Hasta que su abuelo decide divorciarse de la abuela y al divorciarse la manda a un asilo psiquiátrico para que piense lo que hizo, ¿no? Al quererse divorciar de él. Y ella le dijo a Gory que en el psiquiátrico fue donde enloqueció, donde perdió la razón. Y el hecho de ver a su abuela internada, de irla a visitar, de ver el lugar, etcétera, sin duda a lo largo de la adolescencia de Gory le ha de haber pegado bastante. Él dice que fue muy feliz en su niñez, solamente tenía dos quejas. Uno, que había constantes mudanzas por el empleo de su papá, que cambiaba cada rato de empleo, las migrañas que padeció hasta los últimos días. Pero dice que fue perfectamente feliz, todo el tiempo él fue muy feliz. Y eh, cuando estaba por entrar a la universidad, manda cartas para pedir becas por la inestabilidad económica de su familia, pese a que en tiempos anteriores hubo mucha bonanza, pero pues les cayó la Gran Depresión y con eso pues perdieron muchísimo. Y es entonces que le toca ir al ejército para la Segunda Guerra Mundial. Él obviamente va a sorprender en los exámenes porque les aplican un examen de aptitud, de inteligencia, para colocarlos, ¿no? Para saber en qué área van a ser mejores. Y a la hora que le hacen el examen a Gory, se dan cuenta de que tiene un coeficiente intelectual de 157. O sea, bastante más allá que el resto de los mortales. Y deciden darle unas labores más intelectuales y no ponerlo tanto en línea de fuego. Entonces lo empiezan a mover, él se empieza a mover también ahí, le encuentran muchas habilidades y mientras está en el ejército, él empieza a hacer rimas macabras porque había algunos cuentos de niño que le tocó leer, entre ellos el Struwwelpeter, que ya hablamos de ese libro de Heinrich Hoffmann en otro programa, y empieza a hacer sus rimas, ¿no? Sus rimas macabras, hacer algunos dibujitos. Él siempre dibujaba, pero realmente es a partir del momento del ejército donde empieza a desarrollar bien todo lo que es su arte de dibujo. Él trabaja con tintas. Esto se lo enseñan en la prepa, pero en el ejército realmente todas las horas muertas, el estar ahí sentado con el blog haciendo ashures, haciendo muñecos, copiando patrones, haciendo cosas para no enloquecer en el tedio que va, ya lo veremos después, iba contra todos los principios de Gory, que además era un hombre obsesivo compulsivo, que tenía unas rutinitas así bien fijas, y el ejército pues no le permitía hacer sus rutinas como él le gustaba. Entonces todas estas cosas lo salvaba el dibujo y se puso a escribir también unas obras de teatro que se llaman The Dogway Plays, porque él estaba en la base de Dogway, que se escribe Dugway, y ahí empieza a hablar acerca de, de todas las cosas que lo inquietaban, y entre los temas que lo inquietaban estaban estos bares a los que acudían los homosexuales y también los personajes que estaban en esos lugares, cómo intentaban inventarse una identidad a través de manierismos, lenguaje, vestuario, etcétera. Y toda esta exploración homosexual a través del dibujo va a ser muy interesante en el caso de Gory. Posterior al ejército, él estudia un semestre de arte en el Instituto de Arte de Chicago en 1943 y de ahí se le libera una beca para estudiar en Harvard, donde supuestamente se va a dedicar a las artes y la publicidad. Ahí se va a hacer amigo de dos poetas muy importantes en Estados Unidos, uno de ellos Franco Jara, que es muy bueno, y el que me gusta más de los dos, John Ashbery. Y se da cuenta de que en esta universidad
Él es bueno para las clases, o sea, las pasa bien. Hombre, con un IQ de 157 tiene que pasar bien las clases, tiene que ser demasiado perezoso para no lograrlo. Pero lo que más le interesa es el acceso que tiene a todo lo que está fuera de las clases. Entonces, encontraba la manera de solventar a máxima velocidad todas las cosas que le pedían para poderse ir a las muestras, las exposiciones, las bibliotecas, las obras de teatro de sus compañeros, las lecturas de poesía. Eso era lo que a él le interesaba. Le interesaban las diferentes facetas de la naturaleza humana, más que estudiar. Y ya estando ahí, todo el mundo pensaba que se iba a matricular en artes, pero decidió que no, al final no iba a titularse en artes. Y miren que se clavó profundamente con todos los movimientos de vanguardia, en particular con el surrealismo, pero decide titularse en francés. Se titula en francés, un idioma que él ya venía hablando muy bien por la educación que tuvo en casa y demás. Y dice que parte de lo que le llamó de dedicarse a estudiar el francés en vez del arte fue los accesos que le daban a todo tipo de textos. Y dentro de los muchos tipos de textos va a estar uno que lo va a influenciar profundamente. Es una de las novelas collage hechas por Max Ernst, que se llama Una semana de bondad. Este libro es de 1934, donde son unas escenas terribles hechas con recortes de películas, de papel tapiz, de todo lo que encontraba. Y son viñetas que cuentan una historia, y cada una de las historias de la viñeta pues son tremendas, ¿no? Entonces eso que se llama una semana de bondad va a ser pues va a ser parte del chiste surrealista del señor Ernst. Si no conocen su trabajo, búsquenlo, es increíble. Entonces quedamos que se titula en francés, eh, y empieza a encontrar, sobre todo en estas ilustraciones del siglo XVIII, con fraseos en verso que se ponían a bajar de un burro a los políticos y a todos los que se les atravesaban. Se fascina con esta economía de recursos y el impacto que pueden lograr en la gente. Entonces empieza a reenfocarse, porque él en un momento quiso escribir novelas, pero se dio cuenta de que la longitud era un impedimento y una tortura para él. Entonces empieza a buscar trabajo breve, y quizá por eso es que logró tan buena amistad con los poetas. En 1951 ilustra por primera vez un poemario de un conocido suyo, Merrill Moore, y eh, le va a caer también hacer ilustraciones de otras cosas, como cuando entra en Doubleday, sobre todo, que hace la ilustración de Drácula, hace la ilustración de la Guerra de los Mundos, y le va bastante bien. En 1953 él se muda a Manhattan, donde consigue una plaza en un departamento de arte. Ya va todos los días a trabajar, a diseñar libros, ilustraciones internas, portadas, tipografía, lo que sea. Empieza a escribir su propio trabajo, y además de los dos libros que ilustró, se va a empezar a dar una vuelta por un lugar que se llama el Gotham Book Mart, o sea, el mercado de libros de Gotham, ¿no? de Gótica. Y ahí conoce al dueño, que es el señor Andreas Brown, y se fascina con él. O sea, llega él a llevar sus impresiones así chiquitas de su primer material, y oiga, mire, me autopubliqué, no sé si tenga usted la bondad de vender. A ver, espérate, chamaco, ¿qué es esto? Empieza a ver el arte y empieza a promocionarlo con sus mejores clientes.
porque en el Gotham no solamente se vendían libros, sino que también habían exposiciones de arte en estos años 50, donde está todo el arte alternativo en Nueva York. Y muchos nombres grandes pasaban por esa librería. Nombres grandes, estoy hablando de Dalí, estoy hablando de Picasso, estoy hablando de Jackson Pollock, estoy hablando de grandes pintores que pasan por ahí y empieza a ver muchas cosas en ellos gory, y una de ellas era genio y figura. No era nada más lo que hacían, sino era también la manera de vestir, la manera de comportarse, la manera de hablar, cómo miraban, cuando estaban de pie, qué actitud tenían, cuando estaban sentados, cómo se acomodaban, y se da cuenta que él ya sabía esto de genio y figura por su maestro de la preparatoria de artes, que le decía, es que el artista es externo y es interno. El artista tiene que reflejar algo más, tiene que ir un poco más allá. Y es entonces que Edward Gorey empieza a volverse más excéntrico en su manera de vestir y en su manera de hablar, ¿no? Dicen que él tenía una voz más bien profunda aquí, toda interesante, ¿no? Y hacía muchos juegos de voz, y además a la gente le fascinaba que él usaba diferentes anagramas de su nombre para los trabajos independientes, sobre todo aquellos que eran un poco, digámosle, misteriosos o poco aptos para las buenas conciencias, más que misteriosos. Vamos a hablar las cosas como son. Los seudónimos Oxred Wary o Doggy Ride. Y y empieza a tener ahí sus seguidores, gente de lana que le compra todo y le permite que él pueda seguir publicando su propia obra. Aunque él trabaja de planta como ilustrador de varias, o está en Doubleday, en algún momento está también en Simon Schuster, o sea, se va moviendo a donde lo llamen, que haya trabajo, logra estar de freelance fuera de las editoriales después de muchísimo tiempo, pero él no quería dejar de tener un ingreso fijo para poder seguir con su rutina, porque mientras él siguiera con su rutina, todo iba a estar bien. Y eh, empieza él a romancear un poco con figuras de otros personajes que le llamaban la atención, con los dandies, con Oscar Wilde. Creo que esta imagen es muy buena para representar este personaje, ¿no? Que quería darle un poco la vuelta a lo que se esperaba de él, porque Gory se dio cuenta desde muy chico que no importaba lo que tú hicieras, la gente siempre iba a esperar otra cosa de ti, que no es lo que tú ibas a hacer o lo que tú estabas dispuesto a dar. Entonces, que esa gente se metiera sus expectativas en sus rencores, que lo dejaran de fregar, y que él iba a intentar ser libre. Las tortuosas relaciones de su familia, porque también se van a divorciar sus papás y vuelven a casar. Es después de que el papá le pinta el cuerno a la mamá con una actriz que sale tocando la guitarra en la película Casablanca, etcétera. Gory dice, no, las relaciones humanas son muy complicadas, yo no quiero saber nada de estas cosas, quiero ser libre. Y en medio de su libertad, junto con Ashbery y O'Hara, van a tener el Teatro de los Poetas, donde pues, Gory le pasa un poco como a Bram Stoker, ¿no? Que hacía de todo. A Gory le toca hacer el programa, el cartel, el diseño de vestuario, el diseño de escenario, escribía alguna de las obras, eh, estaba de repente en escena, pero a él le gustaba más bien estar detrás de escena, haciendo todos los efectos del teatro como una caja mágica. Y lo llaman
también muchos artistas que se acercaban en este boom de los beatniks y demás a oír a los poetas y a ver este nuevo teatro tan experimental, que muchas celebridades le piden que haga todo tipo de dibujos y de carteles y programas también para ello. De hecho, en el teatro le va a ir muy bien. En 1977 va a ganar el premio Tony, que es así como los Óscares, pero del teatro en Estados Unidos, por sus diseños de vestuario para la puesta en escena del Drácula en Broadway, donde el malvado conde pues va a ser interpretado por Frank Langella. Él también hace el escenario, ese es el escenario de la obra de teatro, es una absoluta maravilla. Eh, y ahí tenemos a Frank Langella del Conde. Eh, en esta versión de Drácula se va a ver una de las influencias cinematográficas fuertes, ¿no? Ya habíamos hablado de Max Ernst con estas novelas collage, y ahora va a ser el caso de Louis Foyat, que tiene una película de 1915 que se llama Le Vampire, los vampiros, que la encuentran en el archive.org, por ahí pueden verla. Tienen que ir cazando las frases porque está subida por latas, entonces no está toda completa, entonces hay que ir buscando, hay un cacho que todavía no encuentro, pero de este cine surrealista de vanguardia de principios del siglo XX, va a ser, digo, creo que esta escena es clarísima, la influencia así tatuada en el cerebro de Gorey para lo que van a ser posteriores trabajos. También en el año 80 se le va a pedir que haga las ilustraciones de entrada de un show que se llama Mystery. El anfitrión de este programa de televisión es Vincent Price, y Vincent Price siempre llega diciendo bienvenidos a la mansión Gorey, ¿no? Por Edward Gorey, porque uno de los coleccionistas de Gorey obviamente va a ser Vincent Price. Pero bueno, esa es otra historia. Después de este periodo, él se va a mudar a Massachusetts, donde ya es muy poco lo que escribe, ya no le interesa tanto hacer las obras solamente porque sí. Había trabajado muchísimo, de hecho a lo largo de su vida ilustra Gorey 80 libros ajenos y publica 100 propios, 100 libros propios en un lapso de 30 años, o sea, es como a 3 libros por año más o menos. Y aunque sigue trabajando en algunos de los últimos proyectos, se va a poner a hacer lo que él llama le théâtre stoïque, el teatrillo estoico, pésimamente en mi francés, pero bueno, o sea, pues, donde él tiene las marionetas y hace las voces y hace todo tipo de cosas. Ahora, a la par de su talento, es bien importante hablar acerca de su personalidad. Era un hombre de muchísimos contrastes, y en su tiempo pues no la pasó tan fácil porque era solitario, no se le conocía pareja, tenía rachas de ermitaño, otras en las que estaba metido en todas partes y platicaba con todos, de repente no platicaba con nadie, o sea, realmente hacía lo que le daba la gana, pero no era un hombre constante en su vida social, si bien en su vida personal era un relojito total. Le gustaba la música barroca, siempre andaba yendo a los grandes barrocos. Durante los 25 años que vivió en Nueva York, asistió a ver el New York City Ballet, no se lo perdía una sola función. Era abiertamente intolerante a autores o artistas pretenciosos, o sea, los bajaba del mecate en 30 segundos, y declaraba que cuando la gente se empeñaba en buscar significado de las cosas o conectarla con otra obra, que fuera del objeto mismo que estaba siendo analizado, dice, no, hay que tener cuidado con estas personas, o sea, el arte
no es para analizarse. Todos le robamos a todos, todos le hacemos tributo a todos, pero en el momento en el que te pones a analizar la obra de teatro, o sea, o el texto de literatura o el cuadro o lo que sea, ya le das en la torre. Y esta excentricidad, eh, desde su juventud, pues lo llevaban a intentar definirse como persona, definir su arte y su presencia como elementos complementarios. De hecho, es muy curioso porque la mayoría de la gente piensa que Edward Gorey era inglés y vivió en la época de la reina Victoria, cuando no, era estadounidense y vivió en la primera y segunda mitad del siglo XX. Eh, su concepto de estética tenía que ver con algo que fuera amalgamante, ¿no? Tenía los abrigos de piel que le gustaban y que se le hacían súper victorianos porque le encantaba la época victoriana y eduardiana, entonces tenía este de piel. Le gustaba cosas de los dandies, era esteta en la línea de Oscar Wilde, le digo que le gustaba mucho. Decían que utilizaba unos manierismos muy estilizados al hablar, que su voz iba desde los tonos así de barítono, así de ultratumba, así ronco y demás, y de repente hacía falsetos en medio de la frase para que la gente volteara a llamar su atención. Usaba anillos en casi todos los dedos, collares, tenía perforadas las dos orejas y usaba aretes, o sea, eso era como que muy difícil en los 50 y 60, ya en los 70 fue mucho más fácil. En los 80 otra vez como que no se admitió mucho, en los 90 pues todo jugaba y en el 2000 pues ya había muerto Gory. Pero toda esta rebeldía, toda esta manera de decorarse a sí mismo para salir, porque de repente usaba cosas así de amarillo chillante, etcétera. Muchos dicen que es un protogótico, yo siento que no, que era un hombre que se apropiaba lo que él quería ser o hacer o lucir ese día, y cada día era su propio Gory, con ciertos detalles que siempre iba a mantener consigo. Y los periodistas, bueno, lo tenían de bajada todo el rato, le preguntaban que si tenía hijos por ahí, que quién era su pareja, que con quién estaba saliendo, así como preguntas para trampearlo, ¿no? Hasta que de plano uno del Boston Post le dijo directo, a ver, ya, dejémonos de tonterías, señor Gory, ¿es usted homosexual? Dice, creo que sí, pero siento que no, porque tendría que practicar y yo no practico, entonces yo creo que más bien yo soy asexuado, lo cual es una enorme bendición. Y se queda uno pensando, o sea, ahorita Gory, 23 años después de su muerte, podría tener un nicho eh, y un espacio de mayor expresión personal donde uno no fuera atacado ni criticado ni azorado por preguntas acerca de algo tan íntimo como es la sexualidad propia, sino que también con toda la exploración de géneros que se está dando ahora, todas las identidades sexuales y demás, podía haber sanado muchas cosas de Gory que hicieron que se fuera aislando y solamente ciertas personas así muy escogiditas tuvieran contacto con él a lo largo de su vida. Y es que cuando pensamos que muere Gory en el año 2000, hay que tomar en cuenta que este señor, y no lo estoy diciendo así sacado de la manga, sino tiene que ver en tres biografías suyas que me eché, en las tres hablan de esto, que le gustaba Star Trek y le gustaba Viernes 13, que igual te leía Vals Tus, que te leía Beckett, que lo encontrabas haciendo un rompecabezas con un gato en la cabeza, porque tenía un montón de gatos en su casa, viendo a Buffy la cazavampiros, ¿no? Veía a Buffy, por Dios, veía Star Trek.
Y le preguntaba a la gente, pero ¿cómo? O sea, nosotros pensamos que usted, o sea, que yo vivía dentro de mi libro, como para qué, ¿no? O sea, esas son las historias de mis personajes. Y esas son las historias que me corresponde a mí contar. Pero básicamente así, en la base, yo soy absolutamente contemporáneo. No hay manera de no serlo. Se tiene que ser contemporáneo, se tiene que estar pendiente de lo que hay alrededor y no se puede congelar uno en un momento del pasado. Uno tiene que seguir todo el rato moviéndose, moviéndose y moviéndose. Y de hecho, aquí hay una imagen de uno de sus personajes victorianos que pues entendemos un poco la estética de Gory, ¿no? Es así como un autorretrato de él con sus abrigos de piel. Eh, Ahora sí sabemos que en los últimos años de vida vivió en una casa del siglo XIX que estaba toda destartalada, tenía una grieta en la sala por la que se colaba una hiedra, compartía la casa con una familia de mapaches que le hacían 40 trastadas, se terminó mudándose por los relajos que hacían los mapaches más que por cualquier otra cosa y murió oyendo música, leyendo. Decían que su biblioteca tenía más de 21,000 volúmenes y que veía por lo menos 1,000 películas al año. No solo las de taquilla, o sea, llegaba y encontraba la manera con el dueño del cine que le dieron multipass para echarse todas las películas en aquella época que habían varias salas. Pues entraba a las 4 a la sala A, a las 6 a la sala B, a las 8 a la sala C, así, ¿no? Y se veía por lo menos 1,000 películas cada año. Sabía muchísimo de cine, tenía muy buena memoria, te podía hablar de lo que fuera y si no sabía, se iba, investigaba, te llamaba, oye, ya estuve leyendo de lo que hablamos el otro día. Quisiera yo platicar, ¿no? Y entonces te sentabas con él y te platicaba de lo que fuera. Impresionante Gory como hombre. Pero en cuanto a sus libros, que sé que es lo que les interesa a ustedes, su estética y su estilo son muy, muy claros de distinguir. Son tremendamente imitados por numerosos artistas. Eh, por ejemplo, aquí lo vemos con parte del escenario de Drácula, que parece completamente un dibujo que fue magnificado y puesto de fondo. No es lo de Drácula. Y entre sus más fieles seguidores, pues obviamente vamos a tener a Tim Burton. Digo, ve uno la melancólica muerte del niño Ostra y se queda así como, ¡ah! Y luego cuando lees a Gory dices, ¡ah! ¿No? Como que te decepciona un poco el chico Ostra. Que la traducción al español es muy buena, es de Francisco Segovia. Pero va a ser impresionante. Y también se ve mucho la influencia en el contenido, no en el dibujo, de la obra de Hilaire Belloc, que se llama Los cuentos de advertencia para niños, que también a los niños le va muy mal con Hilaire Belloc. Bueno, con Hoffman en Stuart Peter y con Gory y con Belloc, pues sí les va fatal a los niños. Así que si odian a los niños, ya saben, busquen a Edward Gorey, a Hilaire Belloc, Belloc, y a Heinrich Hoffman. En fin, los personajes de, de Gory son apenas esbozados, tienen muy pocos elementos de definición, pocas veces manifiestan una expresión así que los vemos contentos, tristes, enojados, lo que sea, es muy, muy tenue el trazo de Gory para manifestar las emociones de sus personajes. Usualmente los pone en contraste, si el fondo es claro los pone oscuros, si el fondo es oscuro los pone súper claros. El ambiente, las casas, por dentro, por fuera, los adoquines de la calle, los paisajes, todo es así como entre romántico, victoriano, eh, muy cargada la estética en lo que eran los años 20 y 30,
porque entre 1920 y 1940 fue prácticamente su juventud y adolescencia, y es la estética que tiene él así como más marcada. Eh, Aunque aparecen muchísimos niños en su obra, eh, pues a los niños los mata de maneras muy creativas. Y no son libros infantiles para nada. Las historias son terroríficas. En realidad son historias muy breves, de impacto, que la lees y te sigues viendo las otras viñetas. De repente como que se te acomoda el Tetris y dices, pero qué demonios estoy leyendo, ¿no? Y te regresas, te quedas en la viñeta y le das el tiempo a la magia de Gory de abrirse camino hacia lo más oscuro de tu corazón y te tiende un lazo impresionante. A ver, los temas de Gory es violencia fortuita, asesinatos, abusos, desde violencia monetario, sexual, de lo que quieras, desidia, la fatalidad como un elemento constante. Digo, la imagen que vemos aquí, ¿no? De la muerte con el paraguas cobijando a los niños, ¿no? O sea, la muerte que cobija a los niños es impresionante. Sin embargo, jamás se ve la violencia en las viñetas. El lenguaje es siempre en verso, son cuartetos o quintetos muy puliditos, con un sonido y una ortografía británica más que estadounidense, o los que hacen francés, porque de repente estás leyendo en inglés y te vienen dos que tres por ahí textitos en francés. Y aunque las viñetas no te muestran mucho, el lenguaje te acaba de revelar lo que está pasando, pero nunca usa lenguaje directo. Siempre va alrededor, siempre va alrededor. Entonces cada uno se cocina la gravedad de la viñeta y el texto según su propia interpretación, ¿no? Esta parte de insinuar y ser ambiguo eh, es lo que hace que funcione el horror, ¿no? O sea, él es el amo del silencio y del vacío. Y qué bonito lo dije, el amo del silencio y del vacío. Ese es Edward Gorey. Y todas estas omisiones que tiene en la letra y en el dibujo, en serio es genial. Dado que son más de 100 los libros de Gorey y no hay libro malo, quizás la manera de entrarle sea por sus compilaciones. Él en 1972 va a hacer una compilación que se llama Amphigory, y constituye una colección de 15 libros. Él mismo pone al inicio, ¿no? Compilé estos que son mis primeros 15 volúmenes en un solo tomo, porque son muy difíciles de conseguir y están carísimos. Entonces, este volumen tiene los títulos publicados entre 1953 y 1965, ¿no? Y avienta ahí los libros. Eh, Tiene la historia del hombre que no puede escribir la novela, del listing attic. Eh, Tiene también otra que se llama The Fatal Lozenge, donde se ve locura, fetichismo, pedofilia, xenofobia. Es impresionante en The Fatal Lozenge la manera en que él explora la oscuridad de todos sus personajes. Tiene también en esta compilación del Amphigory, del 1, porque son dos, A Curious Sofa, a Pornographic Work, que eh, no entiendes lo que es el curioso sofá hasta la última viñeta, de una chava que de repente un día eh, pierde la virginidad, y no, o sea, de la manera más idiota, y ya no puede volver. Entonces se empieza a ir la chava a una vida con el chavo que le quitó la virginidad, y luego se va con otro y luego con otro, en la que ve todo un panorama de vida sexual que no,
que no se hubiera imaginado, ¿no? De ninguna otra manera. Va a estar también, años después, publica la segunda compilación, que también tiene 16 volúmenes, si no me equivoco, que es el Amphigory 2, pero no 2 de 2, sino 2 de también TOO, eh, que funciona a las mil maravillas. Va a tener también un tarot por ahí, que es bastante inquietante. Y va a publicar un libro que está basada en una historia bastante espeluznante, ¿no? Este libro de The Loathsome Couple va a ser una de las cosas que tortura a Gorey durante muchísimo tiempo, porque, a ver, la historia está bastante delicada. Se publica en el 77 este libro. Va. Hubo en Inglaterra entre 1963 y 1965 lo que se llamaron los asesinatos de Moors, donde una pareja que eran Ian Brady y Myra Handley torturaron, violaron y mataron a 5 niños entre 10 y 17 años de edad y grabaron evidencia, o sí, de todo lo que sucedía. Hay grabaciones de audio, es espeluznante la situación. Y durante por lo menos 10, 11 años, la historia volvía loco a Gorey hasta que terminó escribiendo The Loathsome Couple, donde explora toda la parte de una pareja asesina serial y de cómo después del primer super rush de la primera matanza siguen matando y ya no pueden conseguir esa explosión de emociones que tuvieron en la primera matanza, y de cómo esta pareja se empieza a volver cada vez más ordinaria, más como tú, más como yo, más como todos. Entonces los monstruos, entre más monstruosos son, más se parecen a la persona más inofensiva. Entonces estos diferentes enfoques que le va a dar Gorey a The Loathsome Couple, que es algo así como la despreciable pareja, por ponerlo de alguna manera, eh, pues van a ser tremendos para el público. El público no lo quiere recibir. De hecho, este libro sale en el 77 y muchas librerías decían, ¡ay, un Edward Gorey! Lo empiezan a ver y dicen, ¡qué mal gusto! ¡Qué tipo tan asqueroso! ¿Cómo escribe de los asesinatos de Moors, ¿no? Los Moors Murders, how could he, ¿no? Y le echan ahí toda la mala onda, le regresan los libros, nadie quiere nada. Igual que el Amphigory va a ser un hit que va a llevar a Gorey a los hogares de muchos. Este libro de Loathsome Couple no, y de hecho es uno de los libros de culto. Lo vi en Amazon hoy en la mañana en casi $400 el libro, ¿no? Por supuesto usado, etcétera, que dice uno, uy, ¿será caro, será barato? Es un libro de Gorey, es un libro difícil de conseguir, es un libro maldito, ¿no? Dentro de todo lo de Gorey, porque la gente sí lo maldijo por haber hecho el libro. Pero dice Gorey, a ver, yo me lo tenía que sacar del sistema. Yo soy un hombre que ha matado niños desde 1953, decía. Pues sí, en sus historias, ¿no? Siempre anda matando a los niños a lo largo de los cuentos. Entonces, tenía que hacer este libro, pero en fin. Como ilustrador, les digo, tiene todo lo que hizo para el Teatro de los Poetas, desde escenografías hasta pósters,
Tiene otra ilustración por ahí. Mira, aquí hay una imagen del tarot de Gory, que es así como muy minimalista. Y aquí tenemos de uno de los libros que ilustra, uno de Hyacinth Phipps, que se llama The Recently Deflowered Girl, The Right Thing to Say on Every Dubious Occasion. Y son dudosas ocasiones de la señorita recién hostil, y ella tiene una respuesta para cada uno de los comentarios hostiles que le hacen los hombres una vez que ya le quitaron la virginidad, ¿no? Entonces, este libro acerca de la cosificación de la mujer y de este tipo de situaciones eh, llama mucho la atención. Y aunque el texto no es de Gory, toda la parte de la ilustración sí, él de hecho hace toda la tipografía de dentro de los copyrights, de un montón de cosas. Y otro de los notables que vale muchísimo la pena son Los 12 Terrores de Navidad de John Updike, que también es un librazo. Ahora, si a ustedes les interesa leer una biografía de, eh, de Gory, hay dos que son las dos que yo consulté, así bien bien. Bueno, ni tan bien bien, hubo una que no terminé, que son Born to be Posthumous, Nacido para ser póstumo, de Mark Derry, que es la que vemos en esta imagen, eh, donde tiene fotos exclusivas que consiguió de amigos de Gory. Por ejemplo, la foto que puse de militar, le tomé una foto al libro y de ahí la subí. Tiene muchas anécdotas, está súper bien documentada toda su vida, así año por año, periodo por periodo, con quién habló, quiénes eran sus amigos, qué hacía, a dónde. La recepción de sus libros es muy bueno. Y por el otro lado está otro libro, eh, que es, mm, sí tiene investigación, no tan exhaustiva como el de Derry, pero también habla de todas estas excentricidades y particularidades del personaje de Gory. Fue escrito por Laurie Mortensen y se llama Nonsense, la curiosa historia de Edward Gorey. Ahora, para ver más del trabajo de Gory, hay varios libros de su arte que ustedes pueden consultar de manera gratuita por los elementos del copyright y todas estas cosas en archive.org. Se escribe archive.org. En la búsqueda ustedes pongan Edward Gorey y les van a salir como 25 volúmenes donde se pueden acercar a al Amphigori, al abecedario infantil, a todas estas diferentes eh, manifestaciones de las obsesiones de Gory con el mal, la muerte, el crimen y las cosas inexplicables que hay en la vida. Hay anécdotas interesantes de Gory. Una que estaba un día de verano, así con sus shorts y su playerita ahí en medio del calor, como los calores de verano que hemos tenido este año, que han estado de socorro. Y de repente llegan a su casa unos góticos a tocar la puerta, a pedirles que les firmara su libro. Y lo vieron y como que se decepcionaron, ¿no? Porque pensaron que les iba a salir Homero Adams o no sé qué tenían en mente, y les sale pues este viejito ahí con sus shorts y sus chanclas y su playerita, ¿no? Muerto de calor, todo sudado, despeinado, decir buenas tardes, ¿qué desean, no? Pero pues sí, siempre atendió muy bien a la gente que lo iba a visitar. No los dejaba pasar hasta que fueran sus amigos, pero sí atendía en la puerta a la gente. Y pues bien, Edward Gorey murió el 15 de abril del año 2000, justo cumplidos sus 75 años, en Barnstable, Massachusetts.
Se dice que la causa de muerte fue una falla cardíaca, posiblemente así sea, y ya no se le dio más investigación. A cada rato se le hacen homenajes y lo que les decía, pueden encontrar en internet muchísimas cosas suyas y si no, pues siempre pueden ir a librerías, ya sea virtuales, ya sea físicas, y acercarse un poquito al siempre increíble y maravilloso trabajo de Edward Gorey. Así es como terminamos este programa, que siento que me quedé corta, que no le hice justicia a Gorey, pero hay tantas cosas que decir de él que se vuelve difícil decidir cuál va a ser la información. Si les gustó el programa y nos quieren seguir por twitch.tv Horror Sapiens 1, estamos todos los martes a partir de las 9:15. Y por YouTube, pues nos ven por acá. Saludos a la gente del chat. Está por acá muy contento Cobalt, siempre manifestándose. 01 ella, Silvia 59, Nosferatu, Nosfe, ¿cómo estás? Long time no see, qué gusto tenerte. Está Drapsnat, está Katá y todos los que se vayan sumando. Pues quedamos hasta acá. Busquen a Edward Gorey, sobre todo si les gusta la ilustración, se van a súper fascinar. Próximamente tendremos también un programita acerca de Escher y otro acerca de Giger, así que síganos buscando por ahí en Horror Sapiens. Y sin más por el momento, solo me queda desearles que tengan una excelente semana, que les vaya bien en todo, que hagan las cosas con gusto y con amor, y sobre todo que tengan diario dulces, dulces pesadillas. Igualmente, Nosferatu, qué alegría volverte a ver por acá. Se van a poner, bueno, los programas que siguen. Se te extraña cuando no vienes. Pues muchas gracias a todos los del chat, gracias por estar por acá.